Hola hermanos y amigos, un saludo para todos ustedes. Estamos en la segunda lección de esta escuela sabática y estamos agradecidos con todos ustedes que cada semana están apoyando ahí con los estudios, aprendiendo todos juntos. Gracias y queremos invitarlo a que sigamos así, porque de esta manera podemos aprender grandes cosas y podemos crecer espiritualmente. Esta semana vamos a estudiar los conceptos básicos del pacto. Estudiaremos un repaso de lo que será todo el trimestre de esta lección de la escuela sabática. Así que acompáñanos. Muy bien, hermanos, estamos de regreso para poder estudiar juntos esta lección. Y aquí estoy como siempre con Heriberto. Heriberto, ¿qué tal? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú qué tal? Gracias al Señor estamos bien, listos para poder aprender juntos. Iniciamos un nuevo trimestre, por así decirlo, ¿no? Casi iniciando un nuevo trimestre, la lección número 2, ¿no? Sí. Vamos a estudiar ese pacto que Dios hace con sus hijos, ¿no? Vamos a comenzar. Hacemos la oración, Eric, y comenzamos. Muy bien. Hermanos, ahí donde quiera que usted se encuentre, entonces vamos a inclinar el rostro para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Señor, queremos pedirte por favor que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Comenzamos con el versículo que nos trae para memorizar, que se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versículo 5, que dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Heriberto, ¿no? Sí. Dios prometiendo algo, pero también como pidiendo algo a cambio. Sí, yo creo que esa es la idea principal de este texto, ¿no? Porque ahí tú bien ya lo estabas diciendo. Ahora pues, dice las primeras palabras, si dieres oído a mi voz, y sin duda alguna, yo creo que eso es lo que Dios siempre ha pedido de nosotros, siempre lo pidió allá en el tiempo antiguo con su pueblo Israel o desde Adán, Dios así lo ha pedido. Dios siempre ha requerido obediencia de cada uno de nosotros para con Él, para con nuestro Dios, ¿no? Claro que sí. Así que este estudio vamos a hablar acerca de los pactos que Dios vino haciendo con sus hijos, ¿no? Aquí dice, esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que vamos a dedicar un día a hablar de un pacto, de un solo pacto, ¿no? Así que comenzamos y vamos a mirar las nociones básicas de lo que es un pacto, Heriberto. Sí, yo creo que primero para empezar podríamos definir esta palabra, ¿no? Para que pudiéramos ahondar un poquito más en lo que tendría que ver con la relación de pacto. Y el significado dice aquí que es una relación o
un acuerdo entre dos personas, pero también otros lo definen de la siguiente manera, dice testamento o última voluntad. Y es interesante esta palabra, ¿no? Porque en realidad eso es lo que Dios trata de hacer, sin duda alguna, con cada uno de nosotros. Quiere establecer un pacto así como lo hizo antiguamente, así también para con cada uno de nosotros, ¿no? Claro, entonces un pacto podemos decir que es un acuerdo, ¿no? Sí. Entre Dios y el ser humano, y ambos se comprometen a cumplir cada uno con su parte del pacto. Claro. Ahora, la lección nos está dejando ver, hermanos, que existen acuerdos o pactos. Por ejemplo, en el matrimonio hay un pacto, ¿no, Ricardo? Así es. Que es entre dos personas. Y claro, a lo que siempre se quiere llegar con ese pacto es que, sin duda alguna, bueno, viéndolo desde el punto de vista humano, que las dos personas cumplan con ese acuerdo. Así es. Ahora, en lo que tiene que ver con en el ámbito espiritual, si lo pudiera yo decir de esa manera, Dios es el que nos ofrece sus promesas a nosotros. Así es. Pero Dios está demandando de que nosotros le obedezcamos a Él. Así es. Y Dios nos está ofreciendo sus promesas, pero requiere obediencia de nosotros. Claro, podemos decir, como dice la lección aquí, que podemos hablar de dos pactos. El pacto común, que es entre un hombre y otro hombre, o en el caso del matrimonio que dijiste tú, que es entre el hombre y la mujer, sí, y también entre Dios y el hombre. Y aquí nos dice que el pacto bíblico define tanto una relación, o sea, para que haya un pacto, tiene que haber una relación, pero también tiene que haber un acuerdo, ¿no? O sea, se da bajo esas dos condiciones. Sí, y también hay otra cosa que menciona la lección, que dice, al ser un acuerdo, y hablando en el sentido espiritual, dice, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos, y a continuación lo subraya el autor de esta lección, y dice, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento, y eso es lo que Dios hace, hermanos. La primera cosa que Dios hace para con nosotros es que Dios establece sus promesas para con cada uno de nosotros. Y esto me gustaría que, si Ricardo, por favor, le da lectura a Gálatas 3:16 para que podamos ahondar un poquito más en la idea que queremos resaltar. Gálatas 3:16. Claro que sí, Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. O sea que Dios hace el juramento y bajo dice aquí, o sea, hace su pacto bajo un juramento. Exacto. Y está jurando, podemos decir, en el nombre de su Hijo. Exactamente. Ahora, hermanos, el elemento básico número 2, y aquí la lección nos está dejando saber, dice, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, trae una frase clave. Y el autor lo describe de esta manera, dice, según se expresa en los 10 mandamientos. Y hermanos, sin duda alguna, como ya lo estábamos diciendo, eso es lo que Dios requiere de nosotros para que, si lo pudiera decir de esta manera, para que Dios pueda cumplir ese pacto o esas promesas en nosotros. Porque es como en la vida cotidiana, hermanos. Lamentablemente nosotros no podemos obtener algo sin que nosotros podamos hacer algo. Por ejemplo, usted va a trabajar y la recompensa es que a usted le van a dar una paga, un cheque. Así es. Así también por parte de nuestro Dios. Dios pide que de nosotros hagamos algo al respecto. Claro, en este caso, la promesa de Dios o el pacto que Dios hace para el ser humano es que Él nos salvará de nuestros pecados. Exacto. Pero el segundo punto que tú dices, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios que se expresa en la ley de Dios. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora aquí dice el 3. Sí.
el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Sí, hermanos. Ahora, recordemos que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud. Si lo pudiéramos resumir de esta manera, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud. Ellos estaban esclavos en Egipto. Ahora vienen al Sinaí y Dios les da su ley por medio de los 10 mandamientos. Así es. Y después, un poquito más adelante, Dios establece la parte del santuario, los sacrificios. El sistema de sacrificios. Exactamente, el sistema de sacrificios. Y hermanos, eso nos lleva a reflejar, sin duda alguna, el plan de nuestro Dios para con el ser humano. El ser humano pecador ejercía fe en ese corderito, y ese corderito nosotros ya sabemos que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí el autor está diciendo que es a través de Cristo y el plan de salvación, porque su palabra bien nos muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Claro. Tal vez podemos resaltar lo que vimos en unas lecciones anteriores del primer trimestre. O sea que nosotros somos salvos únicamente por fe. Ahora, cuando Dios le da ese sistema de sacrificio, que cuando cometían un pecado iban y sacrificaban un corderito que representaba a nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban ejerciendo fe en el plan de salvación que Dios ya tenía previsto para nosotros. Es por eso que dice aquí que a través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa, ¿no? No porque el corderito podía limpiarlo del pecado, sino que solamente ellos era una representación, era una figura de Jesucristo. Ellos estaban poniendo su fe en Jesucristo. Exactamente. Y así como tú ya lo estabas diciendo, Ricardo, ahora nosotros ejercemos fe en ese corderito o en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ejercemos fe en Jesús, y por medio de esa fe que nosotros ejercemos en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es como nosotros aquí, el autor de la lección lo está diciendo, de esa manera nosotros retenemos esas bendiciones. Y dice, aquí lo voy a leer textualmente, dice, de este modo se podían retener las bendiciones del pacto. Claro, cuando usted ejercía su fe o ejerce su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, y por ende el crecimiento espiritual. Y sin duda alguna, Ricardo, cada día de nuestra vida es un crecimiento espiritual, ¿no? Así es. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que día con día nosotros tengamos un conocimiento espiritual, en lo que tiene que ver con respecto a su palabra. Claro. Así que hemos visto cuáles son las nociones básicas del pacto, ¿no? Sí. Dios promete, pero el ser humano obedece. Y la promesa se cumple después de que cada uno cumple con su parte, y lo podemos ver cumplido en el plan de salvación con nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Muy bien, el pacto con Noé. Dice aquí, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso es la promesa que Dios le hace a Noé cuando le informa que va a destruir la tierra a través del diluvio. Sí, y hermanos, tenemos que destacar lo siguiente. Ahora, no es que Dios a un día se le ocurrió y dijo, no, pues solamente voy a destruir al ser humano. No, lamentablemente, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos muestra y dice en los versículos que los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Así es. Y la palabra de nuestro Dios también dice que a Dios le dolió en su corazón el haber creado al ser humano, ¿no? Sí. Y dice, no contenderá mi espíritu porque ellos son carne, es decir, ellos solamente buscan las obras de la carne, ellos solamente buscan hacer mal. Y hermanos, lamentablemente Dios tuvo que traer este diluvio y esta destrucción sobre el ser humano, no porque Dios hubiera querido destruirlo, sino porque lamentablemente el ser humano no se dejó salvar por ese Dios de amor y de misericordia. Claro, aquí lo podemos ver de esta manera. El pueblo antediluviano
La promesa de Dios estaba de salvar al ser humano, Sí, pero también estaba la otra parte de que el ser humano tenía que obedecer y tratar de hacer la voluntad de Dios. Bueno, el pueblo antediluviano no cumplió con esa parte. Lo que exacto. tú ya estabas diciendo, al contrario, sus pensamientos eran de continuo mal en vez de hacer la voluntad de Dios. Ahora Dios le dice a Noé, bueno, voy a destruir la tierra, pero tú, especialmente él, dice, pero voy a hacer un pacto contigo. O sea, yo a ti te voy a salvar a tu esposa, a tus hijos, hasta la esposa de tus hijos. Pero aquí dice Heriberto, dice, el pacto con Noé, y es una pregunta, ¿era unilateral? Y dice, recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte. O sea, no solamente de parte de Dios, sino también del ser humano. Y hace la pregunta, ¿tenía Noé que cumplir con su parte del trabajo? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta de estas preguntas, no? Sí. Para meditar, tal vez lo que nos están mirando, ¿qué piensan ellos, no? ¿Será que Dios iba a salvar a Noé solamente sin que él hiciera nada? ¿O qué pasaría, no? Sí, hermanos, recordemos que desde un inicio, desde un principio, Dios ha requerido obediencia del ser humano. Si nosotros nos vamos allá a la historia del Edén, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios pide obediencia por parte del ser humano y siempre ha sido así a través de la historia de la humanidad. Dios siempre va a requerir, Dios siempre requiere obediencia por parte del ser humano. Ahora, hermanos, a la pregunta que estaba haciendo Ricardo con respecto al pacto con Noé, si era unilateral, y unilateral significa que es en un solo sentido. Ahora, hermanos, si lo vemos desde la perspectiva de que el más beneficiado iba a ser ¿quién? Pues claramente Noé, y lo único que se requería de él era que él obedeciera, porque Dios ya le estaba dando la promesa de que y tanto él como su casa iban a ser salvos. Si lo vemos de esa manera, entonces sí era unilateral, porque él iba a ser el único beneficiado en esta circunstancia. Claro. Ahora para reflexionar, para los hermanos que nos están escuchando, Dios le dice a Noé, voy a destruir esta tierra, pero hazte un arca y vas a entrar tú, tus hijos, tu esposa y la esposa de tus hijos. Pero ¿qué hubiera pasado si Noé hubiese dicho, ¿sabes qué, Dios? No quiero construir el arca, no quiero. Si me quieres salvar, sálvame de alguna otra forma, ¿no? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Así que para que mediten en su casa, ¿qué piensa usted? Y si seguimos, ¿cómo podemos decir la línea de lo que Dios y Adán y Eva, por ejemplo, iban a permanecer en el huerto mientras obedecían? Claro. Ustedes serán mi especial tesoro si oyeres hoy mi voz. Podemos decir que si Noé no cumplía con su parte, pues tampoco Dios lo podía salvar, ¿no? Sí. Ahora hay un comentario muy interesante aquí que dice, Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido, pero Dios hace un trato con él, el que promete salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, había mucho en juego, porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, habría sido aniquilado con el resto del mundo. Imagínate que Dios no hubiera cumplido su promesa, ¿no? Aún que Noé hubiera obedecido. Claro, si fuera Dios hombre, ¿no? Que a veces uno promete y no cumple. Exactamente. Si en ese caso, pues, ¿quién iba a poder tener confianza en Dios, no? Lo bueno es que Dios siempre cumple su promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habla y cumple. Claro. Dice aquí, no, siguiendo lo que estábamos hablando, Dios aseguró que haría un pacto con Noé. La palabra en sí implica la intención de honrar lo que Él dice que hará. No es simplemente una declaración caprichosa. La misma palabra está cargada de compromiso. Supongamos que el Señor hubiera dicho a Noé, mira, el mundo va a terminar en un diluvio terrible y yo podría salvarte, ¿o no? Mientras tanto, haz esto y esto,
y luego veremos qué sucede, ¿no? ¿Cómo hubiera vivido Noé sus últimos días ahí en la tierra? Sí, imagínate también, y lo podemos mirar desde el punto de vista también que, por ejemplo, tal vez el papá le dice al hijo, ve y haz tal tarea, ¿no? Y yo veré si te recompenso o no, ¿no? Claro. También así mismo aquí lo que pasa, lo que está escribiendo el autor, ¿no? Ve y haz esto y esto y esto y yo veré si te salvo o no. O sea, ¿qué ganas iba a tener Noé de poder hacer lo que Dios requería de él o lo que Dios pedía de él, ¿no? Claro, difícil confiar así, pero Dios siempre cumple su promesa. Exacto. Y a pesar de que Dios siempre cumple su promesa, nosotros los seres humanos fallamos. Entonces, si fuera un Dios como lo que estamos viendo aquí, a ver si por ahí no, pues estaríamos totalmente perdidos nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios siempre cumple sus promesas. Sí. Muy bien, ahora vamos a ver el pacto de Abraham. Dice aquí Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí ahora Dios también le hace una promesa a Abraham. Y número 1 le dice, ¿qué cosa? Que lo va a bendecir. Sí. Lo va a bendecir. Y los que hemos estudiado un poquito qué cosa quiere decir la bendición de Dios, quiere decir prosperidad, ¿no? Paz en el corazón, todo eso. Y también le dice que va a bendecir a los que lo bendijeren, ¿no? Y al que te maldijere, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que no solamente te voy a bendecir a ti, sino que todos tus descendientes van a ser benditos por tu causa. Benditos, exactamente. Ahora, hermanos, hay un punto que nosotros podemos resaltar aquí. Si nosotros analizamos la lectura bíblica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios le da estas promesas a Abraham, pero más sin embargo, las promesas que ya Ricardo bien estaba diciendo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que recordar que hasta aquí Dios no le había dicho a Abraham de qué manera iba a cumplir esas promesas. Así es. Porque si nosotros recordamos, ya Abraham era un hombre de edad avanzada y la historia bíblica nos muestra que él aún no tenía descendencia. Así y es. Si nosotros nos vamos al capítulo 15, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuevamente Dios se le aparece en visión a Abraham y le dice, yo soy tu escudo. Pero entonces ahí Abraham le hace una pregunta muy interesante en la cual le dice, ¿y cómo conoceré que tu palabra es verdad? Si yo no tengo descendencia, si yo no tengo, o sea, ¿de qué manera tú puedas cumplir tu promesa? Y ahí es cuando Dios le hace la promesa a Abraham del hijo de la promesa, como se le es llamado en las escrituras a Isaac, ¿no? Claro que sí, esto es muy interesante. Y yo leyendo este texto, yo estaba meditando, ¿no? Abraham tuvo que obedecer con fe ciega, por decirlo de una manera, porque Dios le hace una promesa y como tú bien decías, no le decía cómo lo iba cómo iba a cumplir esa promesa. Pero esto nos lleva a pensar de que Abraham, tenía confianza en Dios. Aun cuando no había habido una relación entre ellos, ya Abraham ya confiaba en las promesas de Dios. Y por eso dice que Abraham obedeció sin saber qué cosa, saber a dónde iba. Exacto. Ahora, Dios le da esa orden, ¿no, Ricardo? Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y después le da las bendiciones o las promesas que ya estábamos diciendo. Sí. Ahora, hermanos, por más que nosotros conozcamos una tierra o un lugar en el cual hemos escuchado o algo así, nosotros nunca en realidad vamos a saber el panorama que allí vamos a tener o de qué manera se van a presentar las situaciones ante nosotros en el lugar al cual nosotros vayamos, por más que nosotros hayamos escuchado hablar de ese lugar. Ahora aquí lo que es de resaltar, hermanos, es que Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba, dice la palabra de nuestro Dios. Y aquí hay un comentario muy, muy interesante que dice, Abraham ya entonces reveló la relación clave entre la fe y las obras, como tú ya lo estabas diciendo. Abraham creó a Dios, pero sin embargo,
pero también actuó con respecto a esa fe que él tenía, obró de acuerdo a esa fe que él tenía. Y así también nosotros, hermanos, a nosotros se nos es ofrecida la salvación, se nos es dada la salvación, pero nosotros también tenemos que actuar, tenemos que hacer obras dignas de esa salvación también, ¿no? Por supuesto. Porque la fe sin obras es muerta, como dice la palabra. Así es, dice aquí. Además, Abraham recibe una orden única, pero difícil. Sí. Vete. Él obedeció por fe, no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia fue la respuesta de fe en la relación amorosa de Dios. O sea, lo que tú estabas diciendo aquí, o sea, ¿cómo vamos a mostrar que tenemos fe si no en nuestras obras? Exacto. Así, por eso la Biblia dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Porque, ¿cómo van a saber la gente? ¿Cómo va a saber la gente que usted tiene fe en Dios? O cómo le vamos a decir a Dios, sí, Dios, yo tengo fe en ti, cuando estamos dudando, ¿no? Si será que va a cumplir sus promesas, sino que tenemos que avanzar por fe como lo hizo Abraham. Sí, hay un punto que tú ya estabas resaltando ahí, muy interesante, Ricardo, que esa fe fue demostrada por ese amor que ya en el corazón de Abraham había nacido para con Dios, ¿no? Y así nosotros también, hermanos, todas esas cosas que nosotros hagamos, esas obras que nosotros hagamos, también van a ser sin duda alguna por el gran amor que nosotros tengamos para con nuestro Dios, ¿no? Así es. Un pacto con Moisés. Vamos a estudiar, aquí dice el Éxodo 6, capítulo 6, versículo 1 al 8, y luego responde estas preguntas. Tal vez para tener un contexto, ¿no?, de los que nos están escuchando, podemos leer Éxodo 6, 1 al 8. Sí, voy a comenzar a leer a partir del versículo 2, y dice de la siguiente manera: habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Versículo 4, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Versículo 7, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Y el 8 dice: os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo soy Jehová. Y aquí la primera pregunta que nos hace Ricardo es que dice: ¿de qué pacto habla? Y sin duda alguna, hermanos, aquí le está recordando del mismo pacto del cual nosotros ya estábamos hablando en la lección anterior, de que Dios ya le había prometido a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Sí, claro. Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir, y voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Y le dice que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, o sea que la descendencia de Abraham iba a ser bendita. Pero aquí encontramos a su descendencia esclavizada. Sí. Entonces Dios, cumpliendo la promesa del pacto, ahora viene y libera a ese pueblo de la esclavitud y lo saca. Ahora aquí podemos ver, ¿no?, que Él los saca, Él los salva, sin ponerle ningún, ¿cómo puedo decir?, que ellos tenían que cumplir en alguna parte. Lo saca únicamente por amor a Abraham. Sin ponerle ningún requisito. Exacto. Por así decirlo, ¿no? Sí, así es. Sí, y ahora, hermano, lo saca por amor a Abraham. Y ahora lo que es de llamar la atención es que ya el pueblo ya está liberado, ¿no, Ricardo? Sí. Pero ahora van hacia la cordillera del Sinaí, van ahí al lado del monte Sinaí, pero ahora Dios hace un pacto con ellos. Pero ahora Dios les está demandando ¿qué? Dios les está demandando obediencia. Y hermanos, sin duda alguna, para con nosotros también
es lo mismo. Dios demanda siempre obediencia de nosotros. Y lo que ahí les estaba diciendo es al respecto de su ley, de sus 10 mandamientos. Y esa es la base de nuestro caminar cristiano también. Y hermanos, Dios siempre ha requerido que nosotros o le obedezcamos a sus leyes, a sus mandamientos. Y sin duda alguna, como dijo el sabio Salomón, será un cuello hermoso una cadena hermosa para nuestro cuello. Claro. Y hay otros versículos que dicen que traerán largura de días a nuestra vida, ¿no? Así es. O sea que primero Dios salva a Israel, pero después que los tiene salvos, los trae al Sinaí, le da sus leyes. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios, antes de salvarnos, no nos dice, mira, tienes que guardar los mandamientos, tienes que hacer esto, otro, sino que Él nos salva únicamente por gracia. Sí. Pero ya una vez que estamos salvos, nos muestra la parte que nos toca hacer a nosotros, que es guardar la ley de Dios. Puedo leer aquí, dice que, nótese el orden. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado, luego viene su ley dentro de nosotros. Y es que no es que nosotros tengamos que obedecer ley para ser salvos, sino que, como decíamos hace rato, nosotros mostramos nuestra fe en Dios obedeciendo, haciendo lo que Él nos pide. Sí, ya todo tiene que ver con relación al amor, ¿no, Ricardo? Así es. Que nosotros debemos declararle a nuestro Dios ese amor que nace del corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces podremos pasar, hermanos, a la parte del jueves. Y el versículo para resaltar aquí es Jeremías 31, versículo 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Y dice de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante aquí. Nosotros tenemos que recordar que Dios nunca ha querido que usted y yo vayamos en contra de su voluntad. Así es. Dios siempre ha pedido que nosotros obedezcamos a su palabra. Y si nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta que vez tras vez y vez tras vez ellos se descarriaban e iban en contra de la voluntad de Dios. Ahora aquí la promesa es que escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Ahora, hermanos, ¿cierto o no es cierto? Es que si nosotros tenemos grabada la ley de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, sin duda alguna para nosotros nos va a doler más ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Claro que sí. Si recordamos que Dios hizo un pacto primero con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Sí. Bueno, el pueblo no cumplió con su parte. Ahora, cuando hay un pacto y alguna de las dos partes no cumple, ese pacto se rompe, ya no sirve, ya no tiene validez. Ahora, este texto que acabamos de leer, el pueblo una vez más estaba en otra nación esclavizada. Ahora Dios lo saca y le dice, ahora quiero hacer un nuevo pacto con ustedes porque sus padres lo rompieron, ese ya no sirve, ahora voy a hacer un nuevo pacto. Y le dice, voy a escribir mis leyes en su. Ahora Dios quería que esa relación fuera una relación de amor de papá e hijos. Exacto. Yo para ilustrarlo estaba pensando, ¿no?, que en la mayoría de los casos cuando un hijo es pequeño, siempre obedece a papá solamente por evitar los castigos, ¿no? Hay veces a última hora viene papá a la casa, corremos y hacemos todo. Pero cuando el hijo crece,
Ya el padre no le exige nada, no lo amenaza ni le promete nada. Ahora el hijo, ahora sí, por amor, viene a donde está el padre y ve por él. Una relación de amor. Y esta era el tipo de relación que quería tener Dios con el pueblo, ¿no? Escribiré mis leyes en su corazón, dice, ¿no? Sí, y Ricardo, durante la historia bíblica nosotros hemos visto cómo Dios ha establecido pactos con la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y eso sin duda alguna es por la gracia de parte de nuestro Dios para con la humanidad. Y aquí la lección, hermano, nos los está dejando ver en claro. Y dice en Jeremías 31 al 34, se puede ver los elementos de la gracia y la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. Dios perdonará sus pecados, Dios entablará una relación con ellos y Dios les conferirá su gracia. Como resultado, dice, el pueblo simplemente obedece a Dios. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No, esa es la respuesta recíproca que debemos de tener nosotros. Dios nos muestra de su gracia y a nosotros solamente nos toca ¿qué? Nos toca obedecer a esa misericordia de parte de nuestro Dios. Claro. Y por último, aquí dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? De que lo conozcamos personalmente. Hemos abarcado prácticamente, ¿no? Toda la lección, lo que estaremos hablando durante todo este trimestre. Ahora podemos decir que fue solo un resumen, ¿no? Pero más adelante iremos conversando un poquito más en detalle para poder entender un poquito mejor esta lección. Sí, hermanos, hay un párrafo pequeño muy interesante en la parte del viernes que dice, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Y hermanos, sin duda alguna, esto es lo que debiera de ligar nuestro corazón hacia nuestro Dios, el amor por parte de cada uno de nosotros. Así es. Bueno, aprendimos, ¿no? Que Dios hace su promesa y la hace por amor, pero también espera de nuestro lado que cumplamos con nuestra parte, que es obedecerle y hacer su voluntad, ¿no? Sí. Terminamos con la lección. Gracias por acompañarnos y últimas palabras. Sí, solamente, hermanos, recordarles e invitarles para que nosotros podamos estudiar nuestra lección, que sin duda alguna cada día podemos sacar lecciones para nuestra vida. Así es, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.